Entonces, ¿qué pasa con las máquinas trifásicas y los armónicos múltiplos de tres? Entonces, ¿qué va a depender? El comportamiento depende de la conexión. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un generador, típicamente se conectan en estrella. Bueno, con estrella puedo alcanzar más voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje en conexión estrella es raíz de tres veces el voltaje de fase, ¿no? El voltaje lineal, ¿no? Voltaje de línea es raíz de tres veces el voltaje de fase. Entonces puedo alcanzar más voltaje, ¿no? ¿Qué va a pasar con los armónicos múltiplos de tres cuando yo tenga una conexión en estrella? Entonces, si ustedes tienen una FEN, ¿sí? Inducida A, una FEN inducida B, una FEN inducida C, recuerden que el valor de línea, vamos a hablar de la FEN de línea, cuando yo hablo de un valor de línea, es la diferencia entre las fases, ¿no? La diferencia de potencial entre las fases. Voy a restar, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una FEN distorsionada, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la FEN A, que tiene armónicos múltiplos de 3, y esta es la FEN B, ¿cierto? Que tiene los mismos armónicos múltiplos de 3. Pues cuando, bueno, esto me quedó mal dibujado, ¿no? Supongamos que sean igual, ¿no? Solo que desplazada en el tiempo. Pues, ¿qué va a pasar? Como acabamos de ver, los armónicos triples son homopolares porque son iguales en las fases, en las tres fases. Entonces, como yo voy a hacer una diferenciación, una resta, pues ve qué va a pasar con los armónicos múltiplos de 3. Los armónicos múltiplos de 3 se van a anular. Y entonces la FEN de línea no va a tener esa distorsión múltiplo de 3. ¿Por qué? Pues porque se anulan, ¿sí? Es decir, si yo a esta, que es la FEN A, le resto la FEN B, pues en términos de armónicos voy a restar esto, ¿sí? Entonces, desde el armónico 3 son iguales, entonces se restan, se anulan, no existe, no existe. Bien. Ahora, con la corriente ya lo habían estudiado los transformadores. Cuando tenemos corrientes múltiplos del armónico 3, el 3, el 9, el 15, bueno, profe, el 6 y el 12, ¿qué pasó? Ya lo que dijimos, ¿no? Si las ondas tienen simetría de cuarta onda, que por lo generalmente sucede, los armónicos pares no existen. ¿Qué pasa con los armónicos múltiplos de 3? Si hay corrientes armónicas múltiplas de 3, se van a ir por el neutro a tierra y van a formar una única corriente que es tres veces la corriente del armónico 3 o 9 o 15. Se suman y se van al neutro. A tierra. ¿Ya? Si no hay conexión a tierra, está flotando. Por lo general, los generadores se conectan en estrella con el neutro aterrizado, ¿sí? A través de una impedancia para limitar las corrientes. Entonces, cuando no hay camino a tierra, pues los armónicos múltiplos de 3 en la corriente no pueden existir. No van a existir. No, no pueden existir. ¿Qué pasa cuando la conexión es delta? Bueno, cuando la conexión es delta, las corrientes armónicas múltiplos de 3, es decir, los triplets, por ahí se le encendió a alguien el micrófono, los armónicos múltiplos de 3 en la corriente forman una misma corriente, ¿no? Entonces, fíjense, esta corriente, si es un armónico múltiplo de 3, va a ser igual a esta corriente y va a ser igual a esta corriente. Como los tres armónicos son iguales, pues en realidad esos tres forman una única corriente que queda dando vueltas en el devanado y no va a salir de la máquina. No va a salir de la máquina. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué pasa con los armónicos múltiplos de 3? Para lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? Pues, o lo que queremos hacer, que es reducir la distorsión en la forma de onda de la FEN, pues los armónicos 3 no los vamos a mirar. ¿Por qué? Porque no van a salir de nuestra máquina, de nuestro generador. Típicamente el generador conectado en estrella, pues los armónicos 3 de las fases se van a anular para la línea, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos nuestra FEN, ¿cierto? Que va a tener distorsión, ya sea porque es de polos salientes, o sea, porque lo hicimos con un rotor cilíndrico de vanado distribuido de forma cosenoidal, va a tener distorsión
Pero la distorsión que vamos a tener que anularle a esto va a ser la distorsión de los armónicos impares, ¿cierto? No triples. ¿Y cuáles son los armónicos impares no triples? Entonces vamos a tener que anular el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, ¿cierto? El 23. Y esto básicamente son los armónicos impares primos, exceptuando el 3, ¿cierto? El 3 es un número primo. Bien, entonces tenemos que hacer, tenemos que hacer algo para anular estos armónicos. Si nosotros anulamos la presencia de estos armónicos en la FEN, pues vamos a tener una FEN más sinusoidal a la salida de la máquina, que es lo que queremos hacer. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, con lo que ustedes ya vieron. ¿Qué vieron? Bueno, leyeron ayer. Entonces vamos a utilizar devanados de paso fraccionado y devanados distribuidos. Bueno, devanados de paso de fraccionado y devanados distribuidos. Y esas técnicas de devanados de paso fraccionado y devanados distribuidos nos van a permitir reducir estos armónicos. Y reduciendo estos armónicos, pues vamos a hacer la onda más sinusoidal. ¿Qué pasa? Las acciones para reducir armónicos tienen que ir más enfocados hacia los armónicos de bajo orden. ¿Por qué? Porque los armónicos de alto orden, a medida que vamos aumentando el orden, se van a ir reduciendo de magnitud, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? El propio sistema eléctrico, recuerden que nuestro sistema de potencia es una mezcla de resistencias e inductancias, el propio sistema eléctrico se encarga de filtrar armónicos, ¿cierto? Entonces hay que enfocar las acciones en reducir más los armónicos de bajo orden, que son los más perjudiciales. Bien, entonces antes de pasar a ver esto de devanados de paso fraccionado distribuidos, que es un repaso de lo que ustedes leyeron ayer, entonces vamos a observar un pequeño video acerca de los armónicos, no tanto en máquinas trifásicas, sino en las redes, como para ampliar un poquito el entendimiento de lo que pues, hemos tratado aquí de comprender. Entonces vamos a ver este pequeño video acerca de los armónicos en las redes. Comencemos hablando de las cargas no lineales. ¿Y qué es una carga no lineal? Bien, pues para hablar de los armónicos comencemos hablando de las cargas no lineales. ¿Y qué es una carga no lineal? Pues es aquella en la que el voltaje o tensión aplicada para que funcione y la intensidad que ésta demanda, esta relación no es lineal. Aquí tenemos varios ejemplos. Todos los ejemplos contienen electrónica, incluyendo este tubo fluorescente, porque hay tubos fluorescentes que funcionan con balastros electrónicos, ¿vale? Entonces, toda esta electrónica, eh, cuando se alimenta a 230 voltios alternos, pues va a variar siempre, su electrónica va a hacer que su impedancia varíe, ¿vale? Y esa variación de la impedancia va a hacer que la intensidad que vaya por los circuitos varíe. Entonces eso empieza a deformar la onda. Entra una onda, digamos, limpia, con voltaje e intensidad, ¿vale? O sea, digamos, que están variando linealmente, ¿sí? Su relación es lineal. Pero luego, cuando sale la onda de intensidad, ya está deformada. Un ejemplo de las fuentes de los ordenadores, los diodos. Los diodos se polarizan, viene la onda, digamos, en su ciclo positivo, bien, la intensidad va subiendo, el voltaje empieza a bajar, la intensidad también empieza a bajar, pasa por cero, se polariza en sentido contrario el diodo, pero el diodo ya no deja que la intensidad fluya por él. Entonces ahí ya se perdió la relación lineal que hay entre los dos, entre el voltaje y la intensidad. Entonces todo lo que tenga electrónica va a, a modificar la intensidad, ¿vale? La señal de la intensidad. Y eso se le llama, pues, ruido, vulgarmente, ruido. Y este ruido pues tiene, digamos,
digamos, no, contiene, es un espectro, y el espectro, pues, dentro del espectro están los armónicos, ¿vale? Que son todas esas deformaciones. Vamos a empezar por los armónicos. Ay, perdón. Tenemos segundo y tercer armónico. Pues tenemos nuestra onda senoidal a la que trabaja pues la red eléctrica española 50 Hz. ¿Cuánto demora en hacer un ciclo esta onda? Pues 0,02 segundos, la inversa de la frecuencia. Bien, pues aquí tenemos otra onda, ¿ves? Que en el mismo lapso de tiempo, 0,2 segundos, ya no hizo un ciclo, sino cumplió dos ciclos, 1 y 2. Así con el tercer armónico, pues cumple 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, esta onda, no es que se genere otra onda, es que esta onda va a degenerar a esta, ¿vale? La original, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, pero para quedar claro, entonces, esto a este tiempo se denomina periodo, y entonces, en el mismo periodo en que la onda 50 Hz hace su ciclo, pues el segundo armónico hace dos periodos al mismo tiempo. Bien, aquí lo tenemos. Tenemos un armónico, uno de... ¿Cuál armónico? Digamos, uno, 2 y 3. El tercer armónico y este, uno, 2, 3, 4 y 5. Pues tenemos el tercero y quinto armónico. Se han montado sobre, perdón, vulgarmente se han montado sobre esta onda y ha quedado esta deforme, ¿veis? Bien. Armónicos generados en las fuentes de alimentación de los ordenadores. Mirad, el primero, tercero, quinto, séptimo, noveno y onceavo. Quiere decir que digamos como 7. Cuando hace este ciclo, aquí hay otra onda que ha hecho 7 ciclos ya, ¿vale? Y ha deformado la onda tanto que mirad, hay un lapso de tiempo que está prácticamente en cero, ¿vale? La onda pues se va generando y pierde, digamos, su efectividad. Sigamos. Armónicos generados en el alumbrado fluorescente con registros magnéticos. El primero y el tercero. Vemos que es una onda senoidal, pero con una pendiente, una mayor pendiente y, y diferente. Esta se ve mucho más limpia. Bien. Ahora armónicos generados en el alumbrado fluorescente con balastos electrónicos. Vemos aquí tenemos picos igual, están prácticamente por cero, pero luego, ¿ves? Y como aquí por ejemplo se forma tanto la señal de cuando va a su pico positivo y cuando va bajando. Bien, pues cuando se van juntando tantos armónicos, esos armónicos pueden hacernos saltar el diferencial. Como hablábamos en algún otro vídeo, cada ordenador genera, pues, por sus armónicos y corrientes de fuga, pues eso, una intensidad que se está fugando por el conductor que está conectado a tierra. Y entonces esto junto y sumándolo, cada fuga de cada ordenador, pues puede hacer saltar nuestro diferencial de sensibilidad de 30 miliamperios. Eso sin contar con que tengamos, digamos, un disparo diferencial por simpatía. Ya sabéis que pues cuando tenemos conectado en la misma instalación eléctrica pero colgado de otro diferencial, pues un equipo que consuma mucha energía, mucha intensidad, se desconecta, ese brusco, esa, ese paro brusco de la intensidad pues genera una sobretensión entre los conductores que se traslada hasta por todo nuestro cuero eléctrico, ¿vale? Y estas sobretensiones hacen que los filtros que tenemos, por ejemplo, en los ordenadores se hagan más conductores y bueno, con todo este ruido que hay, pues con estos armónicos hacen que se nos dispare más fácilmente un diferencial, a no ser que compremos un super inmunizado. Entonces hablemos del tercer armónico, propio de los ordenadores. Tenemos pues nuestras tres fases, L1, L7, L3. L1, pues, perdón, L2 está pues adelantada, pi medios, y L3 está retrasada, pi medios con respecto a L1, ¿vale? En todo caso, en las tres tenemos el tercer armónico 1, 2, 3. Igual, 2, 3. En las tres, ¿vale? Digamos, ¿qué es lo que sale por el neutro? Pues el mismo tercer armónico 1, 2, 3, pero amplificado. ¿Vale? Su amplitud es mayor. Bien, pues aquí tenemos una carga lineal y le aplicamos pues la señal, una señal trifásica
¿vale? Pues le alimentamos trifásico a nuestras cargas. Eh, y sí, tenemos una línea trifásica con la cual alimentamos unas cargas y vemos que si las cargas son lineales, no tenemos ninguna corriente que circule por el neutro. Para que tampoco haya una corriente que circule por el neutro, las cargas tienen que ser equilibradas. Es decir, si digamos, podemos tener, hablamos de un balasto no electrónico, sino un balasto, pues eso, una reactancia inductiva y luego tenemos una resistencia, un fluorescente. Entonces, hay carga resistiva e inductiva. Digamos que es 3 más 2J. Pues las tres cargas tienen que ser 3 más 2J, 3 más 2J, 3 más 2J. Si hay alguna que es 3 más 5J, esa diferencia sí va a hacer que nos circule una corriente por el neutro. Pero si las tres cargas son lineales y están equilibradas, no nos va a circular ninguna corriente por el neutro. Siguiente, pues bueno, tenemos estos aquí. Ahora nos entran a nuestra carga una señal, bueno, metemos la línea trifásica, y por cada fase lleva su tercer armónico. Pues entran y sale el tercer armónico amplificado por el neutro. Y eso, ¿qué pasa? Que estamos inyectando una, un ruido, un tercer armónico a nuestra red eléctrica, ¿vale? Estamos afectando a la red eléctrica, a toda nuestra instalación eléctrica. Filtro antiarmónicos. Entonces aquí venimos con la solución. Vamos a poner un filtro, como vemos aquí, el remedio para el problema por el problema de armónicos, tal cual leer, perdonad. El remedio por el problema de armónicos de vuestra instalación. Como vemos aquí, tenemos un transformador, tenemos un conversor AC-DC y DC-AC. Se convierte de alterno a continuo y continuo a alterno. Luego aquí venimos a un aparatito, por decirlo así, y luego a las cargas. Pues, ¿qué sería ese aparatito? Bueno, ya lo veremos. Entonces, vinimos aquí con las tres fases y el neutro. Nuestra señal, una señal bien, de 50 Hz, tenemos la carga no lineal. Le inyectamos entonces ahora una señal con armónicos, la señal suya. Pues, ¿qué pasa? Acá sale una señal, además de ser una lineal y viene con armónicos, pues sale una aún peor, ¿vale? Vamos entonces ahora a ponerle un filtro armónicos. Entonces, ¿qué pasa? Viene por aquí, vienen las tres fases. Viene la carga no lineal y por aquí se está devolviendo por el neutro, pues un armónico tercero amplificado. Aquí lo tenemos, le filtramos las dos señales, tin, las filtramos y entonces ya entra la señal, sale una señal filtrada, sale una señal correcta como debe ser. Y eso es el fin. Muchas gracias por vuestra Bueno, atención. Hasta un un próximo. videito como para entender más un poco los armónicos y de las relaciones de los múltiplos de tres, por ejemplo, en esto que era una conexión estrella. Bueno, bien. Entonces, ahora sí, vamos a concentrarnos en eliminar estos armónicos por lo que dijimos, ¿no? Los pares no nos importan, no van a existir por la simetría de las máquinas generadoras y los impares múltiplos de tres, ¿cierto? Los triplets, pues tampoco porque en estrella no van a salir de nuestra máquina, en delta van a quedar dando vuelta, ¿ya? Entonces, en ninguno de los dos casos salen de nuestra máquina. Bien, ¿cómo vamos a eliminar los armónicos? Pues vamos a utilizar los devanados de paso fraccionado. ¿Y qué es eso de devanados de paso fraccionado? Entonces, bueno, primero vamos a recordar la máquina que tenemos, ¿no? Entonces, la máquina que tenemos hasta el momento es una máquina en la cual en el estator tenemos un devanado trifásico, ¿cierto? Y tenemos pues las tres bobinas. La bobina A, la bobina B, ya no es una espira, son bobinas, ¿cierto? Y la bobina C, ya, ahí tenemos. ¿Y qué vamos a tener en nuestro rotor? Por ejemplo, somos de dos polos, entonces un rotor cilíndrico,
¿cierto? De devanado distribuido, ¿cierto? De forma cosenoidal, ¿ya? Y entonces va a tener distorsión, ¿cierto? Va a tener distorsión armónica. Bien, esa es la máquina que tenemos. Entonces, nuestra FEN inducida por fase sería algo así. ¿Listo? Distorsionada. Distorsionada. Bien, entonces, la FEN, nosotros teníamos, por ejemplo, para la fase A, habíamos dicho que era 2pi por el número de vueltas, por el flujo por polo, por la frecuencia, por seno de omega t, ¿cierto? Pero resulta que, como está distorsionada, pues entonces tendremos la sumatoria desde el armónico 2. Componente de CD no hay, ¿no? El primer armónico, el armónico 0, que es la componente de CD, se da siempre y cuando la onda esté desplazada hacia arriba o hacia abajo o exista asimetría entre el, entre el lóbulo positivo y el lóbulo negativo. Esa componente de CD de la cual no hablamos mucho, ¿no? Por acá no hablamos nada, solo la nombramos, la componente de CD. Esta componente de CD, ¿cierto? Es el valor promedio de la onda. Como ustedes saben, el valor promedio es 1 sobre t, periodo, de la integral de 0 al periodo de la función en el tiempo por el diferencial de tiempo. Y como ustedes saben, si la parte de arriba es igual a la de abajo, pues el promedio es 0, no a la componente de CD. Entonces, tampoco en nuestras máquinas, en nuestras TEN generadas, tendremos componente DCD. ¿Listo? Entonces, por eso nuestra FEN sería la fundamental, que es la que queremos, más la suma de los armónicos. Desde el armónico 2, ejemplo, hasta el 50. ¿De quién? De la magnitud de cada armónico por seno del orden del armónico WP más el desfase de cada armónico. Pero si nosotros aterrizamos esto a lo que hemos dicho, con respecto a los armónicos, entonces tendríamos la fundamental, que es la que yo deseo que esté, ¿cierto? Más los armónicos. ¿Qué armónicos? Entonces estamos hablando del armónico 5. Entonces aquí seno de 5 WT más el desfase del armónico 5. ¿Cuál otro? El armónico 7, ¿cierto? Seno de 7 omega t más phi 7. ¿Más qué armónico? Entonces el 8, no, el 9, no, el 10, no, el 11, sí. Más la FEN del armónico 11 por seno de 11 omega t más phi 11. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cuáles? Los impares no múltiplos de 3, es decir, los primos. Bien, y así para la otra fase, para la fase B, para la fase C, van a tener el mismo contenido armónico, lo único es que van a estar desplazados, siempre integrados con respecto a la primera. ¿Listo? Bien, ahora vamos a filtrar, vamos a reducir. Regálenme un segundo, muchachos, que me están tocando por aquí ya.